El mayor contrato de obra pública de los últimos 25 años, el dragado y balizamiento de los ríos del Plata y Paraná, a cargo de Hidrovía S.A., que es el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Null y la argentina EMEPA, vence en unos días a fines de abril. Y en Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús es uno de los temas que venimos tratando. Y en esta oportunidad estamos en comunicación con uno de los grandes especialistas sobre la cuestión del Atlántico Sur, la cuestión marítima, con el doctor César Augusto Lerena. Lerena, ¿cómo anda usted? Muchas gracias por atendernos nuevamente. Al contrario, un placer, Juan, muy amable por convocarme para este tema. Lerena, vence ahora lo que es el control de la red troncal fluvial, lo que hace esta empresa Hidrovía S.A., que es justamente todo el mantenimiento de la navegación por los ríos interiores de la República Argentina. Si nos tiene que empezar a poner en contexto, ¿por dónde arrancaría usted sobre este tema? Bueno, sobre este tema, si tuviese que hablar en términos más bien generales, diría que la Argentina ya desde la década del 90 en adelante, o tal vez desde el proceso, pero se manifiesta con mucha presión, a partir de la década del 90 se empezó a privatizar una serie de actividades, la explotación de los recursos naturales, y se puso en manos de empresas extranjeras muchas de las cuestiones centrales para el país, ¿no? Eh, no es una cuestión excepcional lo que está ocurriendo con la hidrovía, con el río Paraná, porque gran parte de las actividades extractivas de los recursos naturales y de los medios de transporte y las comunicaciones están en manos de empresas extranjeras en Argentina, ¿no? La hidrovía es un caso, tal vez un caso que muestra con toda intensidad esta situación porque fíjese que, Juan, que la hidrovía se concesiona, que es prácticamente como hablar de privatización, porque estas concesiones no terminan jamás, ¿no? Ocurre con el petróleo, ocurre con la pesca, ocurre con la minería. Entonces, se concesiona en el año 95 por 10 años y se prorroga desde el año 2005 en adelante, sin solución de continuidad, sin buscar distintas alternativas e inclusive buscar oferentes nacionales que podrían hacerse cargo, si vamos a hablar en términos de concesiones, ¿no? Y la hidrovía o la explotación del río Paraná, en realidad habría que tratar esta cuestión en conjunto, refiriéndose al río Paraná, al río de la Plata y al Atlántico Sur como un único, como una red troncal donde salen las exportaciones argentinas, ingresan las importaciones. Entonces, y aparte, porque en ese sector, sobre todo en la zona del Río de la Plata, están asentadas la mayoría de las empresas industriales y también un 60% de la población nacional. Entonces, son lugares estratégicos y yo creo que este tema del río Paraná, de la explotación o la concesión, del balizamiento, del dragado y del mantenimiento, es verdaderamente minimizar lo que puede significar la explotación del río Paraná para todas las provincias del litoral en particular y algunas otras, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, incluso Córdoba, que también está reclamando. Entonces, lo que se ha hecho en todos estos años es dar una suerte de negocio de explotación del dragado, del balizamiento y del mantenimiento, que no es más que una cuestión instrumental en la explotación del río Paraná. Está lejísimo de ser un proyecto político
de explotación de esa área para generar un desarrollo regional, más que regional, porque como digo, el 80%, más del 80% de las exportaciones salen por ese ámbito. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que nos encontramos? Bueno, primero, empezando de atrás tal vez para adelante, nos encontramos frente a una gran oportunidad. La oportunidad de demostrar que los argentinos somos capaces de llevar adelante un proyecto de desarrollo regional que tiene solamente como herramientas solamente, no es más que eso, el dragado, el balizamiento y el mantenimiento de esa red troncal. Pero no es el proyecto en sí mismo, eso es una herramienta. Es como si uno dijese que el proyecto es un camión, en lugar de que ese camión genere un desarrollo, un traslado de materias primas, etcétera, o un tren, para mejor ejemplo, o un flete fluvial. Entonces, el transporte es una herramienta. Lo que estamos haciendo es dar las condiciones para que esa herramienta pueda trasladarse sin problema, que es el dragado, el balizamiento y el mantenimiento. Pero se ha minimizado totalmente cuando se habla solamente de esto. Y además llama mucho la atención que el gobierno, con muy buen tino, crea esta empresa Hidrovía Sociedad del Estado, con la intervención del 51% del Estado Nacional y el 49% de las provincias que tienen que ver con esa hidrovía o con ese río Paraná. Y llama la atención que se le quita a esta empresa recientemente creada, se le quita a través de esta concesión o esta futura concesión que se daría, se le quita esas herramientas para asegurar que el trabajo que haga esa empresa nacional sea efectivo y se lo ponga nuevamente, eventualmente en manos privadas, digamos, ¿no? Por lo que se comenta, es muy probable. Podría haber por lo menos manos privadas nacionales, pero daría la sensación de que no es así. Si observamos lo que está ocurriendo hoy, donde gran parte de los puertos son privados, donde la bandera que circula dentro del río Paraná es mayoritariamente extranjera, donde los buques y los fletes son extranjeros, hay poco que esperar respecto al control real de esa área. Entonces, yo creo que la Argentina está perdiendo una extraordinaria oportunidad de precisamente no nacionalizar, recuperar esa área nacional que ya era tan importante en el virreinato del Río de la Plata que el virreinato había instalado su puerto principal en Montevideo. Ya sabemos lo que fue la pretensión francesa y británica de hacerse del comercio de los ríos interiores del Río de la Plata. Entonces, en el siglo XXI no podemos seguir teniendo extranjerizado todo ese sector. Pero yo no me refiero, vuelvo a insistir con esto porque es minimizar la cuestión. Esta tiene que ser una herramienta fenomenal de desarrollo regional. Entonces, el dragado, todo eso son herramientas para eso. Y Lerena, lo interrumpo un instante, estamos conversando con el doctor César Augusto Lerena. Cuando hablamos de que esta empresa extranjera, esta empresa belga, hace el dragado con otra empresa que hace el balizamiento, para hacer eso además cobran un peaje para todo ingreso en el río Paraná, en el río de la Plata, es decir, en nuestros ríos hay una empresa extranjera cobrando peaje. El ministro de Transporte Meoni minimizó la cuestión, dijo que quitar arena de los ríos no es tan importante, no es una cuestión tan soberana.
¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener este control de lo que es justamente el dragado y balizamiento por parte del Estado argentino? Bueno, el ministro Meone con sus declaraciones deja de manifiesto su mirada corta respecto al río Paraná. Y es bastante entendible, yo diría, que el ministro de Transporte diga eso, casi brutalmente diga eso. Es bastante entendible, porque tiene que ver un ministro de Transporte. El ministro de Transporte también es una parte nada más del desarrollo nacional, es una herramienta como es el balizado, como es el dragado. Entonces él entiende que la cuestión pasa por sacar arena, y la cuestión es mucho más allá de que sacar arena. Sacar arena, como digo, es una herramienta. Y respecto a eso, fíjese qué negocio que es, que cuando se establece la concesión, el peaje que se cobra es de 0,98 centavos de, o 0,98 dólares la tonelada, y hoy estamos en más de 3 dólares. Entonces, ese es un negocio, claro, en dólares, en un país que sabemos lo que tiene que, la devaluación que tiene Argentina y el valor que tiene cada dólar. Entonces, decir eso es una barbaridad, pero en verdad yo creo que el río Paraná primero debería estar a cargo de esa empresa que se acaba de crear, de una sociedad del Estado. Por supuesto que esa empresa no puede ser un ente burocrático más de los que nos tiene acostumbrados muchas veces el Estado. Tenemos que entender que esa empresa, integrada por las provincias y la nación, tendrá que tener un director ejecutivo eficaz, honesto, comprometido con los intereses nacionales, etc. Ahora, si vamos a caer en que sea una empresa burocrática más y que tenga, porque generalmente es lo que ha ocurrido en la Argentina, se coloca en el peor escenario al Estado sin darle los medios suficientes, sin incluir en el Estado a personas idóneas que sean capaces de llevar adelante determinadas iniciativas. Y entonces se descalifica al Estado como que es burocrático, incapaz de llevar adelante iniciativas que desarrollen el país, donde están muchas veces se incorporan personas corruptas, etcétera, etcétera. Entonces eso coloca en el mejor escenario para luego entregar en concesión la explotación de estas cosas. Ahora veamos, estas concesiones, y además, digamos, la parte menos importante, que es la que se suele ver y sobre la que se está conversando en estos últimos tiempos, que es el balizamiento y el dragado, bueno, es un negocio, tomémoslo así, es un negocio que podría estar en una mano u otra, y si tuviese una tarifa razonable, puede que en algún caso el Estado hasta podría llegar a contratar una empresa privada para hacerlo. Entiendo que no es necesario, no sería necesario, porque con lo que el Estado Nacional está invirtiendo en esa red, tranquilamente podría tener a cortísimo plazo cuatro buques de dragado. De tal manera que de ninguna manera el Estado está incapacitado. Probablemente esté incapacitado para asumir mañana el control. Y para eso podría simplemente postergarse 2 o 3 meses más. Ya se ha postergado más de 10 años, se podría postergar 2 o 3 meses más la administración mientras se genera una estructura sólida, solvente, que tenga claro para dónde debería ir. Ahora fíjese, yo no conozco el pliego que se está trabajando para la licitación, pero desde ya este proceso, el que ha venido teniendo la Argentina en el río Paraná, que es esta concesión, adolece de fallas graves, de gravísimas. La primera es que el peaje se está cobrando por tonelada transportada. Y eso verdaderamente es un mecanismo absurdo, porque es haberle otorgado prácticamente el poder de policía a una empresa privada. Es el que define cuántas toneladas se ha transportado o no. Bueno, así tenemos los problemas
que son vox populi, yo no tengo forma de comprobarlo, pero son vox populi de contrabando, de evasiones, donde el Estado pierde seguramente en ese proceso miles de millones de dólares producto de la evasión. Es conocida y han sido publicadas algunas, inclusive filmaciones y videos, donde gran parte de los granos argentinos se transportan en embarcaciones paraguayas. Yo no creo que, yo no creo que Paraguay, con su territorio, tenga más capacidad de producir soja que la Argentina. Lo mismo ocurre con las carnes. Entonces, si el Estado no efectúa un control cierto, ojo, también quiero ser honesto en esto, el Estado también muchas veces no efectúa el control cierto. Uno de los grandes defectos argentinos en todas las actividades productivas es que no hay un control cierto. Lo mismo pasa con la extracción del petróleo, lo mismo pasa con la minería y lo mismo pasa con la pesca. Los controles son absolutamente deficitarios. Entonces, acá hay que poner gente muy honesta, muy capaz y con vocación patriótica de transformar esto tal vez en un proyecto emblemático que haga punta a la recuperación de los recursos nacionales. Por otro lado, estamos en una situación muy dependiente de terceros. Argentina ha perdido su flota mercante, ha perdido la autonomía en sus puertos, sus transportes en su gran mayoría, como dije, se hacen con barcos extranjeros, de tal manera que verdaderamente es una situación que suponemos que podría no generarle problemas a la Argentina en un futuro, pero somos absolutamente dependientes y colonizados respecto a la salida de nuestros productos, al comercio en general. Luego, esta cuestión de que se ha juntado, y creo que está bien que se junte porque está vinculada estrechamente, que es el Río de la Plata, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que ha puesto en discusión la construcción del Canal Magdalena. Y entiendo que es absolutamente razonable y no debiera molestar a los hermanos uruguayos el hecho de que la Argentina quiera modificar su circulación fluvial hacia el Atlántico Sur a través del Canal Magdalena. De hecho, está absolutamente aprobada por la comisión que trata la cuestión, la Comisión Argentina-Uruguaya, de tal manera que entiendo que la Argentina, más allá de la vocación que debería tener de buscar una política rioplatense común que nos haga crecer por igual o con las diferencias que los países tenemos, que yo creo que hay que hacerlo, independientemente que este proceso del Canal Magdalena se lleve adelante, hay que hacer un proceso de integración con Uruguay. Es necesario potenciar nuestras capacidades, modificar nuestras debilidades. Lo vemos con la cuestión de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, donde los buques, tanto los que pescan en Malvinas como los que pescan más allá de las 200 millas, operan en los puertos de Uruguay. Entonces, todo eso lo tenemos que modificar. El Canal Magdalena es un derecho legítimo de los argentinos de mejorar el tránsito, reducir el tiempo, integrar las redes fluviales con el Atlántico Sur. El Atlántico Sur va a adquirir, con el correr de los días, y ya lo está adquiriendo, una mayor importancia desde el punto de vista del transporte. A nosotros nos debiera interesar porque el grueso del transporte de la Patagonia se realiza por camiones, más caro, más contaminante, pudiendo tener esta red maravillosa que sería el Atlántico Sur. Es decir, mejorando nuestros puertos, mejorando la conectividad con el Río de la Plata y el Río Paraná, hacer un tránsito integrado y una soberanía nacional más cuidada. Pero el Atlántico Sur
se suma a esto, porque a raíz del crecimiento de los buques, del tamaño de los buques, ya prácticamente hay muchos de ellos que no pueden pasar por el Canal de Panamá. Por lo tanto, tienen que hacer su tránsito por el Estrecho de Magallanes. No por rara casualidad, la presencia de Gran Bretaña en Malvinas. Entonces, yo creo que acá la Argentina tendría que trabajar en un gran proyecto nacional que incluya la explotación regional del río Paraná, los acuerdos y la mejora del tránsito en el Río de la Plata, el cuidado de la soberanía nacional en el Atlántico Sur, y agrego una cuestión más que es muy importante, que es una mayor presencia argentina en la provincia de Tierra del Fuego, y que prácticamente está siendo muy buscada, digamos así, por intereses tanto chinos como americanos, como de Estados Unidos. La Argentina debe instalar un centro estratégico en Tierra del Fuego en función precisamente de ese mayor tránsito y la cercanía con el paso al Pacífico, como es el Estrecho de Magallanes, el Canal del Beagle y la Antártida Argentina. Además de la ocupación territorial marítima que ha hecho el Reino Unido en el Atlántico Sur-Sur, que está ocupando 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Mucho más, obviamente, que los 11.410 kilómetros cuadrados que ocupan Malvinas. Y a donde tenemos recursos hidrocarburíferos, pesqueros y una posición estratégica respecto a un futuro argentino integrado. Así que considero esta cuestión, se ha hablado mucho de otras cuestiones, en general son de público conocimiento, que la Argentina exporta prácticamente, tiene un manejo en ese eje de Río de la Plata, Río Paraná, un manejo del orden de los 70.000 millones de dólares anuales, ¿no? Que gran parte de las importaciones, 95% de las importaciones uruguayas y argentinas entran por el Río de la Plata, que el 90% de las exportaciones salen también por el mismo lugar. Es decir, nadie puede desconocer esto, nadie puede desconocer, o mejor dicho, de alguna manera los que están siguiendo el tema saben perfectamente la importancia de tener un tránsito de cerca de 4.500 buques de gran porte en el río Paraná. Ahí, perdón que lo interrumpa, estamos hablando con el doctor César Augusto Lerena. Ahí cuando usted menciona que esta empresa que controla lo que es el dragado y cobra el peaje, que también cobra por el tonelaje, ¿qué es? ¿Tiene el control de lo que sale? ¿Cómo es esta parte para entenderlo? Mire, yo creo que es absolutamente erróneo la forma de controlar el peaje. Una cosa, imagínense un peaje en una carretera cualquiera, en una ruta cualquiera. Cobran, vamos a suponer, 10 pesos un auto, no es 10 pesos, mucho más, pero vamos a poner un número, 10 pesos un auto y 50 pesos un camión. Pero no cobran un auto con 5 personas, con 4, con 3, o un camión con 10 kilos o 20. Entonces, acá está haciendo un control de tráfico de mercadería y eso no es facultad de transporte, es un poder de policía sanitaria o de policía, es un poder indelegable del Estado Nacional. Entonces no puede cobrar por tonelada. Eso es un absurdo. ¿Y quién verifica que esas toneladas son ciertas? Eso se presta a toda maniobra especulativa y corrupta. La verdad que el Estado, bueno, también el inspector oficial del Estado me dirán, y bueno, pero los inspectores del Estado, bueno, los inspectores del Estado habrá que tomar precauciones para que eso no ocurra, pero no podemos delegar en tercero porque el poder de policía es indelegable. Entonces, ahí tiene que estar el Servicio Nacional de SENASA estableciendo si las mercaderías que se transportan
son aptas y son en el volumen que corresponde. Y entonces sabremos si están pagando los impuestos que tienen que pagar o no, si están haciendo evasión, si hay contrabando, si los productos son de origen nacional. A mí vuelvo a insistir con esto, a mí me llama la atención la exportación de soja del Paraguay. No me entra en la cabeza que Paraguay pueda exportar un volumen que se transporta por el río Paraná mayor que el de la Argentina, con bandera paraguaya. Entonces, ahora hay asimetrías que hay que resolver y eso van a tener que también hablar los gobernadores del litoral y el gobierno nacional. Hay asimetrías que resolver, porque no se puede pretender que los empresarios nacionales transporten con bandera nacional. Mejor dicho, se podría pretender, pero los coloca en situación bastante desfavorable, que transporten con bandera nacional, que paguen retenciones a los granos mientras Paraguay no los cobra. Y esa es la razón por que la bandera paraguaya ha crecido en el transporte de granos. No nos engañemos. Entonces, hay que resolver esas asimetrías, buscar de qué manera se puede fomentar precisamente que los barcos lleven bandera nacional. Porque si no, el origen es al menos dudoso. Claro, porque ahí Me tenemos gusta. varias cuestiones, Lerena, tenemos que desde la última dictadura se empezó con la privatización de los puertos, es decir, el Estado argentino no controla los puertos. Después vino, en la década del 90, se profundiza la entrega de los puertos y además la entrega de la red troncal fluvial con esta empresa Hidrovía S.A. Tenemos la destrucción de la marina mercante y la fluvial. Es decir, el Estado argentino no participa en casi nada de lo que es el comercio exterior y además estas grandes multinacionales, que son las que exportan, nada más tienen que entregar una declaración jurada al gobierno argentino diciendo qué están sacando. Digamos, estamos hablando de todo un mecanismo. Esto de cuando se discute de la red troncal, en realidad es un tema más de una cuestión más amplia. Bueno, el tema de los granos, estamos en manos de 4 empresas multinacionales extranjeras y una empresa nacional quebrada. Entonces, si ese es el parámetro para que la Argentina luego traslade al INDEC la información estadística de cuánto está exportando y cuáles son las contribuciones que realizan las empresas, estamos con una endeblez absolutamente notable, ¿no? Desde ya, la concentración que tiene la comercialización de granos en la Argentina, a mi juicio, es absolutamente negativa. Pero digamos, sería un segundo paso conversar sobre esos temas. Empecemos por tomar el control de alguna manera de los números que se están exportando, de lo que está pasando en el comercio nacional y en las exportaciones. En tanto y en cuanto todas las actividades comerciales estén virtualmente en manos extranjeras y dependamos de declaraciones juradas, hoy estaba leyendo un informe de un diplomático economista muy interesante que refiere al control que está haciendo China respecto a tierras raras y otros elementos que son sustanciales para la fabricación de teléfonos, misiles, elementos bélicos, etc. La Argentina tiene tierras raras. La Argentina tiene litio. Ahora, en la medida que nosotros estemos prácticamente exportando a declaración jurada lo que producen empresas mayoritariamente extranjeras, y bueno, no podemos controlar absolutamente nada. Es lo que pasa con el oro, ¿no? Donde las tierras raras no tienen valor. Y China está teniendo el monopolio del manejo de esas tierras raras que son sustanciales en el mundo moderno en el que vivimos. Entonces, no es que la Argentina no tiene recursos, es que lo está administrando de una forma pésima. Y cuando hablamos de los transportes fluviales y sabemos que una barcaza tipo Mississippi puede reemplazar a 15 vagones de tren o a 58 camiones con acoplado, y bueno, ahí nos damos cuenta de lo que se encarece nuestro flete, sobre todo para el interior argentino. Cuando
pasamos de un peaje que cobra una empresa privada de menos de $1 a 3, lo ha triplicado en estos años en dólares, no en pesos. En pesos sería muy razonable que lo pusiera a un mayor valor. Pero todo eso se recae en definitiva en el costo de los productos nacionales. Entonces, es lo que pasa también con Paraguay, que tiene costos inclusive relativos no costos del personal, sino los costos sociales menores, no tiene retenciones, tiene bajo costo de ganancias. Entonces las empresas se radican supuestamente, entre comillas, en Paraguay, y sus productos, entre comillas, también son de origen paraguayo. Entonces son temas que tenemos que resolver, y no es limitar la discusión al dragado, como digo, con lo que aporta el gobierno nacional al sistema, que anda en el orden de los $100 millones anuales. Bueno, con ese aporte se construyen 4 dragas. Entonces la Argentina está en condiciones, además de fabricarlas, no es que necesita importarlas, ni siquiera necesita importarlas. Entonces, es una cuestión de modelo lo que tenemos que hablar. Las herramientas después vemos, puede que transitoriamente alguna de estas tareas tenga que hacerla alguna empresa privada, mejor si es nacional. Pero de alguna manera tenemos que empezar algún día con tomar el toro por las astas, y este puede ser un interesantísimo ejemplo de cómo el Estado puede ser eficiente. Y tienen que demostrarlo, que es otra de las cosas. En el virreinato había los juicios de residencia. Bueno, los funcionarios tienen que empezar a demostrar al cabo de su gestión cuál ha sido su rol. Todos los funcionarios. Juráis por Dios y la patria, habría que agregarle que al final de su mandato van a tener que rendir cuentas sobre el resultado de su gestión. Y es que no asuma funciones públicas. Es otra cuestión. No podemos, bajo este pretexto, privatizar todo. Y bueno, en algunos casos puede que la privatización haya sido eficaz en buena hora, y en otros casos, para no ser extremista y no creer que todo lo tiene que manejar el Estado, hay cuestiones inclusive marginales o subcontratos que pueden realizar empresas privadas nacionales perfectamente. Y en algún caso, si la tecnología no lo permite, mientras tanto, tendrán que ser extranjeras. Yo no estoy en contra de la inversión extranjera, pero estoy en contra de las inversiones, de las concesiones, al solo efecto de llevarse las utilidades argentinas. Si el inversionista extranjero radica su capital, genera empleo, produce desarrollo en su región, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, hay que empezar a pensar sobre esa palabra que en el mundo está instalada. La responsabilidad social empresaria supone un desarrollo regional donde la empresa está radicada, sea nacional o extranjera. Entonces, tenemos que tratar de cambiar este modelo, y este decreto 949/20 creo que es absolutamente inconveniente a los intereses nacionales. Y creo que es inconstitucional respecto al poder de policía que le ha sido delegado. Y creo que no ataca la cuestión de fondo, sino a cuestiones meramente instrumentales. Cuando se refiere a poder de policía, es a la empresa. A la empresa claro, el poder de policía lo tiene que conservar el Estado. El SENASA debería tener el control estadístico concreto de las toneladas, de la calidad de esas toneladas. También el Estado está en la obligación de que los productos que se exportan desde la Argentina reúnan la calidad que el demandante exige. Claro. Porque si no, nos encontramos después con las sorpresas de algún mercado cerrado también por alguna exportación privada, ¿no? Y ahora la excusa puede ser el COVID, por ejemplo, ¿no? Donde han aparecido algunos casos, por suerte menores, de COVID en algunos alimentos. Entonces, del coronavirus, ¿no? Entonces, el Estado no puede delegar ese rol. SENASA, entiendo yo, que ha sido
por lo menos ha sido limitado en sus funciones. Y el sistema de cobro no puede ser por tonelada. No puede ser por tonelada. Eso supone un control de cuántas toneladas o no toneladas se están comercializando. Es una función del Estado, que tendrá que controlar para saber no solamente que reúne la calidad necesaria, sino saber exactamente qué se importa y qué se exporta. No lo diga un empresario privado que está transportando este barco u otro. Yo estoy seguro que el sistema es absolutamente deficitario respecto al control de volumen. Estoy hablando de un tema, el volumen, porque la calidad es otro tema que el Estado no puede delegar. Claro. No debiera delegar, porque pone en riesgo inclusive la economía del país. ¿Qué pasa si mañana, producto de una exportación determinada de soja, aparece algún accidente alimentario o cosa por el estilo que supone el cierre de las exportaciones de soja? Este país estaría en la quiebra. Entonces son cuestiones que el Estado son... Pero eso es todo también instrumental. Lo importante aquí, que el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias del litoral elaboren un modelo de nación, un modelo de proyecto regional destinado a que sus territorios crezcan, se desarrollen, generen empleo, que es lo que necesita la Argentina, en definitiva. Bien, Sí. No, y con esa conclusión me parece que es como para cerrar, Lerena, eso me parece que es fundamental. Entender esto como proyecto de nación, el control del Estado para el desarrollo nacional, que en definitiva es esto. Y además se está venciendo, se está terminando esta privatización, es decir, la recuperación de esto y pensar en un proyecto sería hasta gratuito por parte del Estado recuperar este control que es fundamental. Así que, Lerena, para agradecerle todo este tiempo, si quiere finalizar con algo, le doy la palabra. Bueno, no, solamente que desde el punto de vista instrumental, tal vez haya que, porque siempre ocurre en las licitaciones que nos corren contra el tiempo, ¿no? Este es un tema que se tendría que haber estado resolviendo hace 6 meses atrás. Bueno, tal vez haya que hacer una prórroga última improrrogable de 6 meses a estas empresas que tienen el control. Y en esos 6 meses el Estado convocar a los expertos a realizar, a llevar adelante un proyecto de desarrollo regional y nacional, donde intervengan los representantes de los gobernadores de las provincias del litoral y expertos privados inclusive, que determinen en definitiva cuál es el manejo de la forma que se tiene que llevar adelante la explotación del río Paraná en beneficio del desarrollo regional y nacional. A partir de lo cual el Estado, entiendo, y cómo se tiene que hacer cargo el Estado. Yo confío en el conocimiento de los hombres argentinos que tanto en la actividad privada como pública sean capaces. Hay proyectos mucho más complejos que este, que son llevados adelante por hombres argentinos y mujeres argentinas con capacidad suficiente para llevar a buen puerto el manejo de un proyecto de esta naturaleza que está en una complejidad media, ni siquiera es de una gran complejidad. César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur, en cuestión marítima. Siempre es un placer y un lujo escucharlo. Lerena es uno de nuestros grandes referentes. Queríamos escuchar su opinión sobre esto y tener esta posibilidad que es casi una cátedra que nos da sobre esta cuestión tan importante. Muchísimas gracias, Lerena. Gracias, Juan, y a todos ustedes por la difusión de todos estos temas tan importantes para la nación. Un abrazo grande. Un abrazo. El doctor César Augusto Lerena pasó por Malvinas Causa Central.